Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta que extrañamos mucho, pero que también nos da mucho gusto poder compartir con más personas por este medio. Estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy con estas dos grandes autoras a las que admiro mucho y a las que les he seguido el paso durante ya algunos años. Tenemos a Mónica Ojeda, una gran escritora. No me voy a demorar en largas presentaciones o en leer una semblanza, porque además ustedes seguro ya la conocen y si no van a querer ir a buscarla en redes inmediatamente. Ella es autora de tres libros que han hecho muchísimo ruido últimamente. El primero, Fando. El segundo fue su novela Mandíbula, que nos dejó temblando a todos. Y acaba de publicar en Páginas de Espuma, nada menos que en Páginas de Espuma, el libro de cuentos Las Voladoras, que tienen que correr a leer porque es absolutamente genial. Les va a encantar y seguro, o sea, acá está recién salidito de imprenta, ¿no? Apenas lo están promoviendo. Y bueno, va a ser un hitazo. Y Brenda Navarro tiene esta extraordinaria novela publicada por Sexto Piso, que es Casas Vacías, y también creo que ha conmocionado un poco el mundo de los lectores y de la literatura con esta gran novela, que a mí de verdad me estremeció profundamente. Y hablando de estremecimientos y de cosas terribles que suceden en la literatura, porque muchas veces la literatura nos sirve para hablar del horror, nos pusimos un poco de acuerdo y dijimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y yo les propuse hablar de aquello que nos horroriza, de aquello que nos causa horror desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Y para comenzar, me gustaría que platicáramos como de adentro hacia afuera. Primero, comenzar por una dimensión personal del horror, de aquello que nos causa miedo. A ustedes, chicas, ¿qué les causaba miedo de niñas? ¿Cuál es su acercamiento más íntimo al horror? ¿Qué les aterra ahora? ¿Y por qué? ¿Cuál es su relación con el género del horror? Si es que les gusta, yo creo que sí, les gusta. ¿Y qué representa para ustedes, más allá de la literatura, en las narrativas, ¿no? Porque hay una amplitud de narrativas del horror, sobre todo en la obra de Mónica, que se van como abordando de una manera muy amplia y muy dinámica. Les cedo la palabra. Si gustas primero, Brenda, adelante, cuéntanos. Bueno, son muchas preguntas, ¿eh? Yo creo que olvidé la mitad, pero bueno, empezaré diciendo que niña, lo que más me causaba horror era la multitud de las personas. Siempre he tenido un problema con que haya mucha gente a mi alrededor. Lo superé un poco cuando era adolescente, iba a estos conciertos masivos que ya no van a existir, creo. Pero siempre la multitud de personas me ha parecido un poco escalofriante. Y ahora mis horrores son más sociales y tienen que ver mucho como con la pobreza, con como las discriminaciones que existen. No sé, justamente hoy en la mañana leía como aquí en Madrid desalojaron a una mujer con tres hijos y eso de verdad me causa un horror, un impacto, un dolor en el estómago y me asusta porque si permitimos esto o creemos que puede ser normal, pues por eso es que pasan las cosas que pasan. Y ya como para cerrar, creo que la literatura respecto a las narrativas no hay nada más horroroso que hablar lo que representa la mente del ser humano y de las humanas, ¿no? O sea, yo no he encontrado hasta ahora cosa más tenebrosa o estremecedora que no sea un deseo de venganza o de poder
¿no? O sea, cuando los seres humanos hacemos este ejercicio de poder, solemos cometer cosas espantosas y lo vemos, ¿no? Tanto en el clima, en la política, etcétera. Creo que por ahí irían mis horrores sociales. Claro, Mónica, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y estoy súper contenta de estar aquí con Brenda. Me da mucha alegría estar también contigo, Ave. A Brenda ya la conocía de antes, también virtualmente no la conocía todavía en persona, pero tengo muchísimas ganas de conocerla en persona. Y lo mismo contigo, Ave. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Brenda, pero además profundamente de acuerdo porque es verdad que cuando se ha hablado de mi escritura muchas veces se habla del horror y del terror. Y estoy en parte de acuerdo porque por supuesto que mi trabajo escritural aborda situaciones que son realmente pavorosas y horribles. Sin embargo, realmente mi escritura no se encasilla dentro del género de terror y de hecho creo que ninguna de mis novelas, por ejemplo, es una novela de terror, aunque sí que aborda el tema del miedo y de la violencia y como consecuencia de ello uno deriva en una especie de sensación de inquietud y de horror en muchos casos porque la violencia cuando es realmente violencia, genera horror. Entonces sí que creo que a mí mi interés, por ejemplo, escritural con respecto al tema del horror y de la violencia, lo que me interesa no es tanto el género como estructura, ¿no? Ese género estructural del terror, sino estudiar lo que ocurre en las cabezas de las personas, ¿no? Entonces me siento muy vinculada con lo que dijo Brenda, estaba pensando en qué le tenía miedo, a qué cosas les tenía miedo yo cuando era niña y por encima de las cosas obvias como la oscuridad y pues yo qué sé, si veía una película luego miedo a que pareciera, yo qué sé, Alien de Ridley Scott o lo que fuera, ¿no? Por encima de Chucky el muñeco asesino y ese tipo de cosas, en realidad recuerdo que el miedo o el miedo que realmente yo sentía muy fuertemente de pequeña y que me llevó a que me llevaran muchas veces a psicólogos. Estuve de niña creo que 3 veces con 3 psicólogos distintos. Eh, Tenía que ver con mi incapacidad de asimilar la crueldad, la crueldad a mi alrededor. O sea, yo creo que de niña decían que yo era muy sensible, que era hipersensible. Ahora pienso simplemente era una niña, yo creo que normal, ¿no? Como, pero sí, me llamaron al psicólogo porque decían que era muy sensible, ¿no? Pero no, claro, y recuerdo, tampoco yo estuve sometida a unas violencias tremendas de niña, simple y llanamente, pues realmente me herían cosas que otras personas las llevaban mejor, a lo mejor tenían instrumentos emocionales mejores que yo, los otros niños, pero yo no llevaba bien la crueldad, como no entendía por qué alguien era capaz de decirle a otra persona cosas feas, como el lenguaje y la crueldad en el lenguaje, no lo llevaba bien ni en el patio de colegio, ni de la escuela, ni en mi casa tampoco, ¿no? Eh, entonces podía quedarme pensando en una frase que me dijo mi tía tranquilamente una semana entera, o sea, y no me concentraba en la escuela o sea, como, y decía, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Pero por qué dice esto? ¿O por qué le dijo a mi madre esto? Como una especie de obsesión con el tema de la crueldad y me daba muchísimo miedo lo que la gente era capaz de decirse los unos a los otros. Eh, y sí, y yo creo que ese era el miedo fundamental, por encima de las otras cosas que ya tienen que ver con pues, la obviedad del miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a la crueldad, el miedo a la crueldad en general. Y vaya que los niños podemos llegar a ser crueles bueno, cuando somos niños podemos llegar a ser muy crueles. Y los niños también pueden hacerlo con nosotros, ¿verdad? ¿Por por qué escribir de estas cosas horribles? ¿Por qué lo ponemos en literatura? Eh, ¿Acaso nombrar el fantasma lo hace desaparecer? Mm, Qué buena pregunta. Yo creo que no, pero yo creo que empezamos a lidiar con él, ¿no? Es como que lo tienes aquí todo el tiempo y ya cuando lo miras de frente, de menos ya sabes a qué te estás enfrentando, ¿no? Estaba pensando ahora que respondía Mónica en esta película de Sexto Piso, en el que todo el tiempo tenías a los muertos queriéndote decir algo y hasta que los escuchas que deja de darte horror. Te deja de dar horror porque creo que generas empatía
Y cuando generas empatía en el dolor de las otras personas es cuando logras entender que esas cosas monstruosas que pueden hacer tuvieron una razón. No es una justificación a los actos violentos, pero sí el tratar de comprenderlo y yo esperaría que como humanidad comprenderlo y aprender un poco para pararlo. Que ahora mismo puedo decir que no estoy muy segura de si estamos aprendiendo y a lo mejor eso es lo que más me horroriza en este momento. No, no aprendemos de nuestros errores y los estamos repitiendo como sociedad y y no es un fantasma, es que lo tenemos enfrente todo el tiempo. Yo más bien creo que de pronto nos evadimos. No sé, tú, Ave, o tú, Mónica, si de pronto te evades y te pones a ver alguna cosa que no sea horrorosa o que sea demasiado rosa, infantil o qué sé yo, porque de pronto la realidad es demasiado. En eso también empatizo con Mónica cuando te quedas pensando en cosas que para todo el mundo es como, bueno, ya pasó, relájate y a ti te sigue generando mucho, pues como que te es como, ay, ¿cuál es la palabra? Es un disturbio en tu mente, ¿no? O sea, está ahí todo el tiempo. No sé si el fantasma desaparece, más bien creo que lo miras a los ojos y aprendes a vivir con él. Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo con Brenda también. Yo no creo que sea posible que la escritura haga desaparecer las cosas, más bien las hace cada vez más tangibles, yo creo. Pero en el caso del horror, que además yo lo vinculo y creo que también pasa con Casas Vacías de Brenda, ¿no? Si uno puede experimentar horror leyendo Casas Vacías, horror, que no terror, que es otra experiencia, pero el horror a través de la violencia que está allí, ¿no? Yo recuerdo además de Casas Vacías, lo tengo muy claro, ¿no? Muchas escenas las tengo muy vívidas en mi cabeza, pero el momento en el que se habla de este hermano que ha desaparecido y que en realidad lo que ha pasado es un accidente laboral en donde pues se cayó en el cemento y luego siguieron echando cemento, ¿no? Como eso es la violencia y el horror de la indiferencia ante la crueldad y la vida de los demás. Entonces, estaba pensando que, claro, a mí me interesa mucho eso en la escritura, mis libros van en general sobre la violencia o suelo escribir sobre la violencia y por eso termino yendo hacia el horror. Y creo que cuando uno escribe sobre violencia, sobre todo sobre el daño que la violencia genera a cuerpos y a mentes de personas que están involucradas en esos ambientes hostiles, están ahí sumergidas, yo creo que la escritura no hace desaparecer esas violencias, ni tampoco desaparecen las marcas de las violencias, ni tampoco nos hace sentirnos más aliviados acerca de eso, porque entonces sería no sé, sería bastante tremendo que la escritura tuviera ese poder. Sin embargo, sí que lo vuelve esta violencia que deja ecos en todos nosotros, que normalmente no la pensamos, porque no vamos por la vida pensando en las violencias que están rodeándonos constantemente y no pensamos en ellas por una cuestión de supervivencia. Es decir, si a cada segundo estuviéramos pensando en todo lo que está pasando constantemente a nuestro alrededor, es que todos nos suicidaríamos. Entonces es una cuestión de supervivencia a veces, pasar, no mirar, no estar todo el rato dándole la máquina, ¿no? Pero la escritura, en cambio, sí que se convierte en ese espacio en donde por primera vez haces al tiempo y realmente le das tiempo a tu cuerpo y por supuesto a tu mente para procesar los ecos de las experiencias que estás recibiendo constantemente y que con el día a día y la rapidez de las cosas que tienes que hacer, no tienes tiempo para pensar en todos los estímulos que tu cuerpo recibe. No hay tiempo. O sea, es que y de repente en la escritura sí que tienes ese tiempo. Entonces la violencia se vuelve tangible, ya no solamente, sino también en la mente. Si en la escritura tú trabajas determinados temas, de repente puedes pensar. Y ese pensamiento no te alivia, pero te da por lo menos la capacidad de generar lo que decía Brenda, la empatía, ¿no? No puedes empatizar con lo que no eres capaz de escuchar o de pensar. No sé, es como no, la empatía no es natural, no es tan natural como creemos, necesita un poco de de procesos temporales. Sí. Sí, estoy muy, muy de acuerdo con ustedes y en este sentido que abordas, Mónica, de que la escritura de alguna manera nos sirve como de mecanismo de supervivencia, ¿no? Eh, Tengo un tío abogado que siempre me pregunta, pero ¿por qué no eres periodista? ¿Por qué no escribes acerca de cosas reales que sí te van a dejar dinero? Algo más práctico, más tangible. Y
Siempre me ha parecido que me resultaría, por lo menos a mí, imposible escribir acerca de la realidad de esta manera tan directa como el periodismo, ¿no? Como enfrentar pues sí, la realidad de una manera completamente directa. Y me parece que de alguna manera la literatura nos funciona, o al menos a mí me funciona muchísimo, como una especie de espejo o como el escudo de Perseo para poder lidiar con el monstruo, ¿no? Ayudarnos de ese reflejo para abordar la realidad y todo lo horrible y todo lo dura que puede llegar a ser la realidad, pero por medio de mecanismos narrativos que, como bien decías, Mónica, nos permiten entrar en un tiempo mítico, en un tiempo un poco más manejable, por lo menos algo que podamos jugar a que controlamos, porque por supuesto no lo controlamos, pero jugamos a ese control y esa sensación de control nos permite como establecer las reglas de un juego de lenguaje en el que podemos relacionarnos con el otro de una manera empática y creo que eso es valiosísimo de la literatura. Eh, Buscando vasos comunicantes entre la obra de ambas, entre Casas Vacías y Nefando o Las Voladoras, eh, me encuentro con dos temas que me gustaría abordar y que tienen que ver con ese horror que, como bien dijimos al principio, no es que su obra, la literatura que cada una de ustedes escriba, se inscriba propiamente en el género, sin embargo, aborda de alguna manera el miedo o el horror, pero porque se produce de manera obvia y natural dentro de las consecuencias de lo que acontece en las páginas que estamos leyendo. Y en el caso de Mónica, sí hay un abordaje temático muy explícito que tiene niveles metafóricos o dimensiones metafóricas bien interesantes, ¿no? Pero el primero de los temas que me gustaría abordar es cómo el horror en lo que usted, en su escritura, se vincula con la infancia. En el caso de Brenda, me parece muy particular, en Casas Vacías, de qué manera la infancia es lo que produce el miedo, lo que suscita el miedo. Es la desaparición del hijo, la desaparición de Daniel, lo que desemboca, lo que desencadena una serie de emociones confusas, terribles, el horror del vacío como tal, ¿no? El horror de la desaparición. Y en la segunda historia, sin dar demasiados spoilers porque tienen que leer Casas Vacías, por supuesto, en la segunda historia, el desencuentro con el niño es, o sea, el desencuentro de no poder comunicarse con él, de no poder crear o sea, hacer realidad la expectativa, también produce una serie de choques. Entonces, ¿de qué manera se vincula en la obra de cada una de ustedes el horror con la voz infantil o con la infancia? Esto me parece muy interesante. En primera, yo creo que una de las cosas que más me gusta de la obra de Mónica es justamente que aborda como este universo que a mí me parece, o me parecía hasta apenas hace unos muy breves años, un poco ajeno, ¿no? Si bien yo fui adolescente, ya no me acordaba de lo difícil que era ser adolescente y todas estas cosas que trata Mónica y que me hicieron entender muchas cosas que vivo actualmente con mi hija adolescente. Y yo sí creo que tiene que ver como con este desprecio, no sé si ustedes sienten, pero yo siento que socialmente hay un desprecio hacia la infancia en general en el mundo y que ahora mismo con la pandemia se está viendo, ¿no? Aquí en España nos quejamos mucho, por ejemplo, de que están cerrando los parques infantiles, que son espacios abiertos y que fueron los niños los últimos a los que se les tomó en cuenta. Es como que no son personas. Y en el caso de México, pero yo creo que de Latinoamérica en general, sí creo también que como que la infancia no importa, no se le escucha, no se hace ningún tipo de política pública para que se desarrollen en entornos no violentos, en el que pudieran tener una infancia feliz
feliz, y creo que eso sí entendería yo como que es un hilo conductor entre nuestras obras, como que sabemos que la infancia es ignorada, vejada, y que entonces por ahí entonces pueden venir ciertos fenómenos monstruosos que pues que nos llevan a lo que nos llevan, ¿no? No sé, yo pienso en mis personajes siendo niñas y no me interesaría saber como qué les pasó para, por ejemplo, no tener redes siendo adultas, etcétera, ¿no? Y en el caso de la obra de Mónica, me parece que es mucho más evidente, no sé qué digas, Mónica, al respecto. Sí, yo creo que en general me ha interesado mucho de la infancia, específicamente de la infancia, digamos, desmontar un poco también el discurso que hay en torno a cómo son los niños, ¿no? Que tiene que ver con un discurso de casi de angelizar la infancia, ¿no? También es como lo que ocurre con el discurso hacia las mujeres, ¿no? Como un poco convertirnos en el ángel del hogar, pero a través de ello también menospreciarnos, ¿no? Como eres un ángel, eres una santa, ¿no? Y un poco los niños pasa lo mismo, ¿no? Pues son puros, el mal no puede salir de ellos. Por supuesto que, o sea, todo lo que hemos tardado en ponerle una palabra al bullying, ¿no? Que por ejemplo es algo de lo que también digamos, me lleva a hablar de la infancia, ¿no? Como desde otro lugar, desde un lugar en donde se puede hablar de la crueldad, donde se puede hablar del mal, se puede hablar de la violencia también en la infancia, no normalmente o únicamente de solo adultos produciendo mal y daño y violencia en niños, sino también de cómo los niños son capaces de ser crueles entre ellos y cómo no están exentos de la experiencia de eso, de la crueldad, ¿no? Especialmente creo que en el mundo infantil, y eso es algo que a mí sí que me ha interesado, hay mucho de esto porque, como hablábamos antes, la empatía se educa. Entonces, uno no es que un niño, sobre todo los más pequeños, ¿no? Son increíblemente egocéntricos, ¿no? Como crecer implica saber que hay otros cuerpos, ¿no? Darte cuenta de que hay otros deseos que no son solo los tuyos. Y hay gente luego que nunca acaba de desarrollar esto, por supuesto, pero sí que la empatía es algo que se aprende y es algo que se ejercita. Eh, y entonces creo que no es anormal cuando hablamos de las violencias que ocurren entre niños o de cómo puede venir esos términos de los que estamos hablando, crueldad, horror y tal, cómo pueden ocurrir perfectamente en la infancia y no precisamente traídos por adultos al mundo de los niños, o sea, como no únicamente desde allí, por supuesto que desde allí también, pero no únicamente. Y luego también me ha interesado mucho la adolescencia, pero lo que me ha interesado de la adolescencia tiene que ver con este lugar de, digamos, de despertar sexual, que también es un poco raro porque realmente también podemos hablar de una sexualidad infantil, en el sentido de que los niños ya tienen experiencias sexuales cuando se tocan sus genitales, están aprendiendo un poco, sienten cosas, ¿no? Y de hecho, cada vez lo hablamos más con amigas, o yo lo he hablado mucho con amigas, ¿no? Antes nadie, o por lo menos yo no vivía en un entorno en el que se hablara de esto, pero ahora claro que lo hablo con mis amigas de cómo ellas sus primeras veces de masturbarse, por ejemplo, era cuando eran niñas, no cuando eran adolescentes, ¿no? Niñas, amigas que me decían, sí, a los 5 años me masturbé, o a los 6 o a los 7, ¿no? Como eso tiene que ver también con el discurso de la infancia, que está como desexualizado, como si no existiera la experiencia de otra manera, por supuesto, pero existe con los niños, ¿no? Porque parece que el sexo lo turbara o lo ensuciara todo y los niños son puros, prístinos. No, el sexo no existe allí, ¿no? Entonces, eso también es algo que me interesaba. Y en la adolescencia, donde está a priori aceptado que hay un despertar sexual, ¿no? Se normaliza un poco que entra al juego el sexo y que el sexo viene a ensuciarlo todo y eso es lo que le turba a los adultos de los adolescentes, como ya árbol se empieza a torcer. Aquí es cuando se empieza a torcer y es básicamente porque entra el sexo y entra el sexo con todas sus características, ¿no? O sea, no solamente el acto sexual, no, la sexualidad, ¿no? Y con todos los cambios que vienen en el cuerpo y en la mente a partir de eso, ¿no? Y sí que me ha interesado como ese desbocamiento que ocurre en la adolescencia, además de experiencias muy intensas, como de experiencias intensas, intensas. También creo que la infancia es un lugar de experiencias intensas, las primeras veces de muchas cosas, la primera vez que
que te duele que te digan algo, la primera vez que te das cuenta de que a lo mejor tus padres no son dioses, no sé, cómo estás recién aprendiendo el mundo. Entonces es un momento de intensidad extrema. Lo mismo en la adolescencia, yo creo que esas son cosas que a mí me han interesado muchísimo, ¿no? Y dan pie a todo lo que hablábamos de horror y violencias y tal, precisamente porque uno está entrando en el mundo y el mundo es un lugar hostil. Muy, muy hostil. No, no me puedo imaginar qué se siente ser niño y estar viviendo en estas circunstancias. Lo veo con los niños que me rodean y están sufriendo muchísimo. Tendríamos que atender, crear estrategias para atender a nuestros niños de una manera mucho más solidaria y empática. Son los que se están llevando la peor parte de esta pandemia, creo, y lo están pasando muy, muy, muy mal. Las consecuencias, quién sabe hasta dónde llegarán, y pues tendríamos que hacer algo, contarles historias, al menos es lo que podemos hacer. Eh, Creo que pasando al siguiente tema, eh, el trabajo de ambas tiene un compromiso bien profundo y por eso me encanta, entre muchas otras cosas, pero me encanta porque tiene un compromiso muy, muy profundo con la desarticulación de los discursos tradicionales, lo que decías, Mónica, acerca de desmantelar estos discursos, estos preconceptos acerca de aspectos como la infancia, pero también en el trabajo de ambas se encuentra presente la deconstrucción o el desmantelamiento de los mitos que se construyen, que ha construido el patriarcado en torno a la maternidad. Y está bien presente en el trabajo, tanto en Casas Vacías como en Nefando, a partir del personaje de la profesora y bueno, de todos los personajes. Y también en las voladoras, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poco de la relación entre el horror vinculado con la maternidad. ¿Qué nos cuentan? Uy, para mí es un tema muy complejo porque yo cuando escribí Casas Vacías no sabía que estaba hablando de la maternidad, no sabía que era como el eje central que iban a encontrar las lectoras. Yo he ido descubriendo la novela en la lectura que han hecho otras personas sobre ellas. Pero yo creo que la maternidad se sufre aunque no seas madre, para empezar, ¿no? Porque te preguntan si por qué no eres madre o cuándo vas a ser madre o cuando tú quieres ser madre pero no puedes y entonces ahora ya te presionan porque tienes que tener dinero para que puedas hacer reproducción asistida. En fin, la maternidad para mí es como el negocio del mundo, ¿no? Como la cosa más natural, por así decirlo, si existe algo natural sería el hecho de que nuestro cuerpo pueda generar vida, se ha convertido en toda una industria que hace que el mundo funcione. Desde que te embarazas, además, viene como toda esta maquinaria de comprar cosas para el bebé y luego el bautizo. Es decir, como que todo el consumo viene de la maternidad y eso es horroroso para las mujeres en general, porque aunque nos preparan discursivamente para ello, vivirlo como tal seas o no seas madre, es un verdadero lastre. No, no sé ustedes qué piensan, pero yo de verdad veo que amigas que no son madres lo están viviendo como un verdadero lastre, se están preguntando si se tienen que congelar sus óvulos, si algún día se van a arrepentir, y a mí me sorprende porque estamos en el siglo XXI en el que de verdad ser madre o no debería ser como o quiero tomarme un helado de vainilla o de fresa y se acabó. Y bueno, ya no nos vamos a la dimensión política, ¿no? Encarcelan mujeres en América Latina porque practican el aborto, esterilizan a mujeres pobres, es decir, todo tiene que ver con la maternidad y todo tiene que ver con cómo esa maternidad o no maternidad genera dinero al mundo. A mí eso me parece espantoso porque además sí creo, ¿no? Como desde lo personal, que la maternidad es una experiencia sublime, por decirlo así, ¿no? O sea, dentro de todo el horror esconde toda esta belleza que no puede ser explicada hasta que lo vives. Recuerdo hace tiempo, como 2 semanas, que leí un tuit que me pareció fabuloso, que decía un chico, lo mejor de tener hijos son los hijos, ¿no? O sea, todo lo alrededor es horrible, pero en realidad los hijos, la persona que tienes enfrente, que va creciendo, que se va desarrollando, eso sí que es bonito. Y creo que
cuando nos metemos en el tema maternidades, estamos olvidando eso, la construcción de una persona como individuo, pero también socialmente de un ser humano, debería de ser la cosa como más linda del mundo, porque estamos viendo crecer a seres humanos, ¿no? Así como cuando nace un gatito y nos da ternura y así, y lo queremos cuidar, pues así debería de ser con toda la sociedad, y no estamos viendo eso porque es una cosa totalmente mercantil que sirve para que sigamos sometidas en muchos aspectos, pero la sociedad misma y las mujeres somos los que tenemos que sostener esto. Eso es horroroso, me parece, terrorífico casi. Sí, yo estaba pensando ahora justamente en lo que comentaba, ¿sabe? Y sí, justamente yo creo que igual cuando escribo, sí que me interesa un poco el tema de la grieta, ¿no? Como cuando hablamos de lo siniestro, ¿no? De lo siniestro como la grieta que se abre en lo cotidiano, ¿no? En lo extraño irrumpiendo en lo cotidiano, ¿no? Y esa grieta es precisamente lo extraño. Entonces, pues creo que en esa grieta habita una posibilidad de fascinación. Y en mi caso, yo sí que me dejo, pero en la fascinación de la grieta totalmente. Entonces, esa fascinación por la grieta tiene que ver con precisamente la ruptura de la pared o la ruptura de los discursos que tenemos con respecto a un montón de cosas. Entonces, si ya te entras a esa ruptura por a ver qué es lo que hay, ¿no? Encuentras cosas que no están, digamos, expuestas todo el tiempo. Entonces, creo que por esa especie de fascinación por la grieta, que es la misma fascinación que tengo por el miedo, pero también por la belleza, pues uno termina de una manera llegando a estos desmantelamientos que planteabas al inicio, ¿no? Como si voy a la grieta, voy a ir a la ruptura necesariamente en la escritura. Y quizás uno no va allí por querer llevar la contraria, sino porque eso está allí de todas maneras. Es más, ningún discurso se construye sin su discurso de oposición, ¿no? Como todo contiene su contrario allí presente, ¿no? Entonces, un poco como que el mismo discurso normativo sobre la infancia, la maternidad y un montón de cosas te entregan esos mismos discursos sus propios abismos y sus propios agujeros, donde se cuelan un montón de cosas más, y en esos agujeros es donde persiste realmente una visión un poco más panorámica, un poco el real paisaje, o acercarte si existe una especie de verdad, es que no creo, pero si te quieres acercar a ese ideal de verdad sobre algún tema o sobre algo, pues tienes que ir hacia sus grietas, ¿no? A ver qué sale de allí, ¿no? Entonces, sí, como que la escritura se convierte de una u otra manera en esa posibilidad, pero no es algo necesariamente que yo empecé a hacer de forma consciente, ¿no? Como decía Brenda, que ella no sabía que estaba hablando de la maternidad o que iba a hablar de la maternidad de la manera tan descarnada que la trata en Casas Vacías, y no lo sabía cuando empezó a escribir la novela, sino que la propia escritura, esa grieta a la que ella estaba yendo, le fue mostrando, ¿no? Que estaba hablando sobre estas cosas, ¿no? Pues yo sí que siento que no ha sido algo voluntario, ¿no? Yo no me propuse cuando empecé a escribir tratar estos temas para horadarlos o algo así, sino pues conforme me iba acercando a aquello que quería mirar, iban emergiendo esas cosas de las grietas. Sí, algo que me fascina muchísimo de la escritura de las mujeres, todo lo que he estado trabajando ahorita con Vindictas y con narradoras contemporáneas, es justamente la valentía que veo en acercarse a la grieta y en asomarse a la grieta. Hay una valentía tremenda en hablar de esta experiencia, en el detalle fino de la experiencia, que va a producir un montón de horror acercarse a mirar, pero que no nos amilanamos a la hora de esta aproximación, y tampoco ponemos estas barreras de la intelectualidad, o sí, pero de una manera como mucho más valiente
entregada y empática, bien dispuesta a hablar de la experiencia humana completa, de esos matices que no siempre se habían abordado o que se habían dejado de lado como si no fueran importantes, ¿no? Como si no fueran parte de la humanidad. Y bueno, parte de esto está el contraste entre el horror mítico, en la creación del monstruo, el horror imaginario, que no forma parte, bueno, hasta ahorita en lo que yo he leído de su obra no es como lo principal, sino que está, si acaso, referido de manera indirecta, versus el horror de la realidad, ¿no? El terror real. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo aborda esta diferencia entre el horror imaginario, de lo monstruoso, y el horror real, Mariana Enríquez, en su nueva novela, ¿no? Que pone los dos, los confronta, y es un mundo de horror que no, te asedia por ambos lados, ¿no? No te deja escapatoria. Pero en la dimensión del horror real, de la realidad, que ya lo habíamos abordado en algún punto, ustedes, ¿cómo es la aproximación en su trabajo al horror vinculado a esta violencia sistémica, a la violencia de Estado, que por lo que sé, por lo menos en el caso de Brenda, es una preocupación bien, bien puntual, y en tu trabajo, Mónica, también está muy presente? Yo tengo que decir que cuando yo mostré el primer borrador de Casas Vacías, se lo mostré a Yuri Herrera y me acuerdo perfecto que me contestó un correo y me dijo, o sea, ¿qué tienes en esa cabeza? ¿Por qué pasan estas cosas tan horribles en tu novela? Y yo no, de verdad, o sea, de pronto me pongo a pensar, pues sí, ¿por qué escribo de estas cosas tan horribles? No estaba siendo consciente de todas las violencias que estaba metiendo en la historia. Es decir, me parecían importantes, me las estaba cuestionando a mí misma, pero en realidad no entendía el impacto que generaba en los lectores y en las lectoras después, ¿no? Tampoco estoy muy segura, o más bien puedo asegurar que no estaba pensando en hacer una denuncia de Estado ni de hablar sobre la violencia de las mujeres. Me estaba cuestionando como las cosas que yo veía que estaban sucediendo en México en ese momento y las cosas que me interpelan como ser humana. Creo que además eso, y lo conecto con el inicio de nuestra conversación, yo creo que eso es lo que hace que podamos escribir literatura, ¿no? Como el no estar pensando en todos estos corsets que nos meten socialmente, sino hablar justamente de nuestras inquietudes y que hace que yo no estoy segura si nuestra literatura sea valiente o en realidad es enriquecedora per se, porque en realidad el canon literario clásico, por así decirlo, de pronto sí es bastante aburrido, ¿no? Y demasiado cuadrado. Y lo estaba pensando justamente porque hoy mi hija mayor me está contando cómo está aprendiendo el siglo de oro español y todo, y tiene cosas muy interesantes, etcétera, pero, o sea, ¿tú cómo le vas a enseñar un canon tan clásico a los adolescentes? O sea, ¿cómo vas a hacer que se interesen en esto? Y claro que a ella le interesan más otro tipo de historias, además de mucho más cercanas a su realidad, mucho más vívidas, ¿no? Y las está encontrando en las mujeres sin que yo se lo diga, ¿no? No es que yo le diga, lee mujeres, sino que ellas ya están, estas generaciones ya están encontrando lecturas que las hacen sentir pues que existen literatura que las interpela y no este canon tan estructurado que, como tú dices, te quiere meter una intelectualidad que de pronto yo ya, no sé ustedes, pero a mi edad empiezo a ver muy falsa. O sea, de pronto digo, como toda mi vida universitaria pude pensar que este canon era como el único canon, ¿no? Y no sé, a lo mejor ya hasta me fui de tema, pero por ahí entraba. No soy consciente cuando escribo, no me gusta ser consciente de exacto, o sea, no es que quiera hablar de una cosa en específico, sino que me cuestiono lo que me interpela y lo que me hace daño, y creo que a partir de hoy voy a decir, pues yo como la escritora Mónica Ojeda siempre me quedaba pensando en las cosas crueles que hacían otras personas y le daba vueltas en la cabeza. Quiero decir que es por años, ¿no? Y lo estoy vertiendo en la escritura porque afortunadamente tengo esas herramientas que no todas las personas pueden tener también. Sí, yo
yo creo que es también, en este caso, una vez más, estoy de acuerdo con Brenda. No, qué asco, siempre estamos de acuerdo aquí. Necesitamos debate. Em, pues sí, estoy de acuerdo con Brenda porque en realidad yo también cuando escribo no estoy pensando para nada, mira, ni siquiera la ambición de reflejar la realidad, ¿no? Como no estoy pensando ni en denunciar ciertamente nada, que eso ya es algo que hago, digamos, en mi vida política de sujeto ciudadana y etcétera, etcétera. Eso lo hago en otros ámbitos, pero no en el momento en el que escribo, ¿no? Cuando estoy escribiendo, lo único que me interesa es comprender, así a secas. Y a veces ni siquiera comprender, porque la palabra comprender implica que puedes hacer algo y no, yo siento que cuando escribo ciertas cosas, o por lo menos los temas que a mí más me importan y que por supuesto están vinculados con la violencia, como ya había mencionado antes, nunca termino de decir lo que estoy tratando de escribir o de trabajar. Nunca lo aprendo, ¿no? O sea, en realidad lo único que hago es acercarme un poco hacia las cosas que más me inquietan, que son problemas incluso ya ontológicos, casi no, son complicados de verdad, son problemas complicados que yo no tampoco ambiciono a darles respuesta, ni menos acercarme a extender mi propia capacidad de pensar en esos temas. Es decir, antes de escribir las cosas que escribo, yo he pensado muchísimo menos en todo lo que he escrito que después de que ya lo he escrito, ¿no? La escritura me da la posibilidad de pensar, es decir, pues hay personas que no escriben, pero piensan en otros ámbitos, ¿no? Pues pensarán en otros espacios, de otras maneras, con otras formas también de generar pensamiento, que no es a través de la palabra siempre. Entonces, pero en mi caso es la escritura, entonces la escritura me da la posibilidad de pensar en cosas. Entonces, en realidad lo único que le pido a la escritura es que me deje pensar. Y no estoy tratando de denunciar ni mucho menos. Entonces, cuando trato estos temas de violencia, que por supuesto que tienen una incidencia social, cuando hablo en Las Voladoras hay muchos cuentos que van sobre abusos infantiles, feminicidios, situaciones, por ejemplo, de un tema que a mí me importa mucho como el tema del aborto, dado que soy de un país en donde todavía sigue estando ilegalizado el aborto en la mayoría de sus causales, y muchas mujeres están a día de hoy muriendo en Ecuador por abortos clandestinos. Entonces, por supuesto que son temas que me importan, pero cuando los escribo literariamente no es porque quiero denunciar o ni mucho menos, sino porque quiero tratar de entender qué pasa con esos cuerpos, tratar de pensar en qué pasa con esos cuerpos y acercarme con ese pensamiento a un lugar de empatía, pero también a un lugar sí, expandir el conocimiento de la experiencia humana, ¿no? De la experiencia humana, expandir mi propio conocimiento de la experiencia humana, porque a lo mejor alguien que me lee dice, sí, mira, todo esto ya lo he pensado, vale, pero yo no, yo no lo había pensado hasta que lo escribí, entonces es casi un ejercicio personal, sí, muy personal. Estoy muy de acuerdo con ustedes. Con esto de que la literatura, la escritura, no siempre literaria, la escritura en sí es un proceso que nos permite pensar, eh, y la narrativa a mí en particular me permite dos cosas: lanzar preguntas o trabajar, elaborar una pregunta o muchas preguntas que forman parte de una misma, y muy de vez en cuando de repente sale alguna respuesta. No siempre es una respuesta, una conclusión, algo, un punto de llegada, pero lo que vale es el camino, como dicen, ¿no? El trayecto de la interrogación y la investigación que se emprende hacia ese intento de punto de llegada que se puede mover, que puede variar. Y yo quisiera saber de ustedes cuáles son las preguntas y si acaso las ha habido, las respuestas que su trabajo en la escritura hasta ahora les ha permitido elaborar. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son esas respuestas si las hay? Y me da muchísimo gusto el tuit que leí anoche tuyo, Brenda, de que una novela te despertó a las 5 de la mañana. Entonces ahí seguramente Sí. estamos ya a la expectativa. Seguramente habrá alguna pregunta que está empezando a tomar forma
en tu cabeza y eso me fascina. Qué maravilla, felicidades, qué bueno, que siga, que siga. Gracias. Pero bueno, les quería preguntar, ¿cuáles son estas interrogantes que se van planteando, que van tomando forma por medio de la escritura y a qué las ha llevado? Uy. Bueno, yo sí tengo que decir como la respuesta fácil. Yo no solo como escritora, sino como persona, siento que cada día sé menos y cada día entiendo menos y todas las verdades que yo creí que estaban bastante establecidas en mi vida se han roto al casi 90%. Es decir, lo que yo pensaba hace 5 años ahora me parece incluso ridículo y si quisiera de pronto borrar todo lo que hay detrás porque me avergüenza un poco, pero es lo que soy. Eh, Creo que justamente es el saber que no sé nada es lo que me permite tener la libertad de decir, pues voy a hablar de cualquier cosa que me interese, voy a empezar a leer, voy a empezar a escuchar a otras escritoras y asumo que digo a otras escritoras antes que a la literatura en general y voy a empezar a escuchar también a estas otras mujeres que no escriben, pero que nos sostienen todo el tiempo, ¿no? Y eso a mí es lo que me hace como querer seguir cuestionándome a mí misma, no sé, como cosas que pasan en la vida diaria cuando vas al súper o cuando te encuentras alguien en la calle o tú ves una mirada, no sé, justo yo estaba viendo como en un intervalo de aquí del barrio, en un pequeño intervalo de 300 metros, me tocó ver a 3 padres con sus hijos hombres, ¿no? No estoy diciendo que porque sean hombres, pero a 3 padres corriendo detrás de sus hijos porque en ese intervalo los niños se echaban a correr, ¿no? Y los padres por alguna razón no los podían alcanzar y entonces todos los que estábamos alrededor 3 veces nos preocupamos porque el chiquillo no cruzara la calle. Estas cosas ya después yo me quedo pensando, pues ¿qué estará pasando ahí? ¿Será que son los padres que no se dan cuenta? ¿Será que los niños ven algo? ¿Sabes? Como todas estas pequeñas interrogantes que parecen insignificantes son lo que a mí me mueve. De hecho, yo siempre estoy diciendo, a mí lo que me enoja es que el mundo me interrumpe, ¿no? O sea, yo podría todo el tiempo estar observando, pero de pronto viene alguien y me habla y tengo que interactuar con ellos y yo lo que quisiera es estar viendo todo el tiempo que pasa con la realidad para tratar de entender, porque además, y esto ya parece confesión de café, siento que se nos está yendo muy pronto la vida y más como con esta pandemia, siento que como vimos la vida, como la hemos vivido, ya no va a ser igual y quiero aprenderlo todo y tenerlo todo muy cerca porque sé que ya no va a ser igual y siento que se me va a ir el tiempo y que no voy a conocer o cuestionarme todas las cosas que quiero hasta el día que me muera. No sé si eso responde a algo, pero espero que sí. Sí, en mi caso yo no sé si alcanzo, al menos no de forma consciente, cuando estoy empezando algún proyecto escritural, no sé si alcanzo a hacerme preguntas, a formularlas como preguntas, quiero decir. Supongo que sí que hay interrogantes, por supuesto, cuando empiezo a escribir algo, pero no las formulo de forma tan clara en mi cabeza. Tengo más que preguntas, ganas de acercarme a algo, ¿no? Y incluso desde un lugar más desnudo, más puro, ni siquiera le pregunto cosas a ese algo todavía, sino estoy descubriendo siquiera si le puedo preguntar algo, ¿no? Como pongo de ejemplo, ¿no? El tema de, por ejemplo, en Mandíbula, cuando quise estudiar el tema del miedo en las relaciones entre mujeres, además de un ámbito muy específico y, y el deseo también, ¿no? Y cómo el deseo y la violencia están cerca, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía preguntas, solo lo único que quería era tratar de investigar cómo era este miedo y este deseo y cómo el miedo y el deseo pueden estar unidos y pueden venir de un mismo sitio también, ¿no? Y entonces un poco me acerqué allí y poco a poco, como fui tanteando cosas, ya ahí posiblemente ya emergieron las preguntas de una forma más clara, ya cuando ya me fui acercando más a determinadas cosas. Pero sí que tengo la impresión de que cuando escribo tengo ganas o muchas ganas de descubrir cosas, pero muchas veces cuando empiezo a escribir, como dijo Brenda, no tengo ni siquiera idea de en qué me estoy metiendo. Entonces,
Es difícil para mí formular preguntas antes de empezar a escribir porque no sé qué estoy haciendo. Y respuestas como lo que estabas preguntando, tampoco he obtenido muchas respuestas, pero he tenido experiencias. Que me parece más importante, ¿no? Es decir, a mí la escritura más que respuestas, yo siento que me da experiencias emocionales, intelectuales, bueno, las experiencias emocionales son intelectuales también, por supuesto, o sea, no quiero hacer esta cosa dicotonómica de que, porque pareciera que fueran cosas opuestas, cuando no. Pero sí, me da experiencias sensoriales, que son, por supuesto, también imaginativas y creativas. Y eso, a veces uno baila porque no, bailas por bailar, un poco por mover el cuerpo y ya está, ¿no? Un poco escribo también por escribir, es una tautología, pero en realidad es que la propia escritura es el fin y el objetivo y el medio y el fin, ¿no? Como no escribo para conseguir otra cosa más que la misma experiencia de la escritura. Entonces, quizás en esto de formular preguntas y respuestas pareciera más que haces la pregunta para obtener una respuesta o que estás esperando responderte, ¿no? Cuando en realidad solo estás haciendo algo que te da en ese mismo ejercicio una experiencia determinada, ¿no? Y creo que escribir libros también puede ser esa posibilidad, ¿no? De escribirlos sin menos tesis, ¿no? Sin la idea de la tesis, ¿no? Y más con la idea de la experiencia que este libro me puede ofrecer, tanto escribiéndolo como leyéndolo, ¿no? Sí, yo creo que la curiosidad en sí misma es una gran pregunta no formulada, ¿no? Y en todas nosotras está esta enorme curiosidad y que es bellísimo que deviene en obsesión. La curiosidad se convierte en una obsesión y este obsesionarnos nos lleva a un viaje del cual la escritura únicamente es testimonio. Y bueno, visto así es muy apasionante, tanto como haber platicado con ustedes dos en esta oportunidad, en esta mañana para mí, tarde para ustedes. Y les agradezco muchísimo esta oportunidad, tanto a ustedes como a la FIL, a Melina, a la organización de este evento de Latinoamérica Viva y qué bueno que pudimos estar juntas, que se pudo llevar a cabo esta charla. Les agradezco mucho. No sé si tengan algo más que agregar. Yo No, yo solamente solamente los... agradecerte Sí, y agradecerle a eso. Brenda también. Gracias, Brenda. Gracias, Mónica. Pues nos despedimos. Chao. Chao. Gracias, chao.